Mi nombre es Viviana Higuera Pineda y en el día de hoy les voy a hablar sobre la filosofía moderna, las corrientes fundamentales como el racionalismo, el empirismo, idealismo, positivismo, marxismo, criticismo. ¿Qué define la filosofía moderna del siglo XVII y XIX? La define la ruptura con la tradición medieval, la centralidad del sujeto y la razón, ciencia como un nuevo paradigma. En la filosofía moderna, ciencia y sociedad de los siglos XVII al XIX, se destacaron unos filósofos en el año 1637 que fue René Descartes. En el hito, publicación de discurso de método. El aporte filosófico funda el racionalismo, pienso, luego existo, el método de la duda sistemática, razón como base del conocimiento. Hay otro filósofo importante que se destacó en estos siglos y fue Isaac Newton. El hito, publicación de principios matemáticos de la filosofía natural, la revolución científica, leyes del movimiento y gravitación universal. Está el impacto filosófico, refuerza el racionalismo y el mecanicismo del universo, las leyes científicas universales. La revolución industrial de 1760 a 1840. Acá se destacó un filósofo importante que fue James Watt de 1781. Perfecciona la máquina del vapor en 1814. Primera locomotora a vapor, George Stephenson. El impacto filosófico, surgió el positivismo, la ciencia como motor del progreso. En el marxismo critica el capitalismo industrial y la alienación, la industria como transformación social. En el racionalismo pienso, luego existo. Em, Descartes, la razón como fuente de verdad, método de deducción lógica y matemática, representantes como Descartes, Spinoza y Leibniz. En el empirismo se destacó unos filósofos importantes como fue Luke, Hume y Berkeley. Nada hay en la mente que no esté antes en los sentidos. Luke, la base de experiencia sensible como origen del conocimiento y el método inducción y observación. En el idealismo se destacó un filósofo importante que fue Kant. El mundo es una representación mental. A la base, la realidad depende de la conciencia. Kant, crítica de la razón pura. Hegel, espíritu absoluto y dialéctica. En el positivismo se destacó un filósofo importante que fue Auguste Comte. La ciencia como única verdad, solo lo verificable es conocimiento válido. Ley de los tres estadios: teológico, metafísico, científico. En el marxismo se destacó un filósofo importante que fue Marx. La filosofía debe transformar el mundo. Las bases, materialismo histórico más lucha de clases. En la crítica, alienación bajo el capitalismo y en el fin, la sociedad comunista sin clases. En el criticismo de Kant, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? El propósito fue analizar los límites de la razón, las claves juicios sintéticos a priori, distinción, fenómeno o noumeno. En el legado actual, influencia en el mundo contemporáneo, ciencia, método empírico racional, el positivismo, política, teorías críticas, marxismo, en la ética, el universo
kantiniano. El racionalismo es una corriente filosófica central de la Edad Moderna de los siglos XVII y XVIII que sostiene que la razón humana es la fuente principal y el criterio último del conocimiento verdadero. Surge como una respuesta al escepticismo y a la crisis de la escolástica medieval, coincidiendo con la revolución científica de Galileo y de Newton. Sus máximos exponentes son Descartes, Spinoza y Leibniz. La luz de la razón, racionalismo en el corazón de la filosofía moderna. Frente a un mundo que ya no se explicaba satisfactoriamente por la autoridad de la Iglesia o los textos antiguos, los filósofos modernos volcaron su mirada hacia nuevos fundamentos, el sujeto pensante y el método riguroso. En este contexto de búsqueda de certezas indubitables y de reconstrucción del conocimiento sobre bases firmes. El racionalismo emerge como una de las corrientes más influyentes y definitorias de la modernidad filosófica, escondiendo la antorcha de la razón como guía suprema. El racionalismo no fue solo una escuela filosófica más dentro de la modernidad, fue una declaración de independencia de la mente humana, al proclamar que la razón, con sus herramientas de intuición y deducción, podían alcanzar verdaderas verdades fundamentales sobre la realidad, Dios y el hombre, sin depender exclusivamente de la autoridad o los sentidos falibles. Los racionalistas modernos encendieron una luz poderosa. Figuras como Descartes, Spinoza y Leibniz nos legaron sistemas audaces que a pesar de sus diferencias internas y de las críticas posteriores, comparten una fe inquebrantable en el poder ordenador y cognitivo de la luz natural de la razón. Esta confianza en la capacidad de la mente para descifrar el enigma del universo y de la ciencia humano sigue siendo quizás el legado más perdurable y desafiante del racionalismo en el corazón de la filosofía moderna. Nos recuerda la eterna aspiración humana de comprender el mundo, no solo a través de los que vemos y tocamos, sino a través del poder de ordenar y la claridad de la propia mente. Como antes habíamos mencionado, entonces, pues los principales representantes, Descartes, de 1596 a 1550, Baruch Spinoza, de 1632 a 1677, el monismo panteísta, solo existe una sustancia, Dios o naturaleza, Deus sive natura. La razón permite comprender la necesidad racional del universo. Obra clave, la ética demostrada según el orden geométrico. También estaba Gottfried de Leibniz de 1646 a 1716. Las monadas, sustancias indivisibles que conforman la realidad. Verdades de razón necesarias a priori versus verdades de hecho, contingentes. Mejor de los mundos posibles, armonía preestablecida por Dios. En las críticas y legado, en el empirismo, está Hun Luk, que rechaza las ideas innatas, el conocimiento nace de la experiencia. Kant sintetiza el racionalismo y el empirismo en su crítica de la razón pura. Influencia el cimiento, la ciencia moderna, énfasis en las leyes universales y la filosofía crítica. Muchas gracias.